Bien, en nuestro tema anterior terminamos de analizar un poco el tema acerca de la recreación y de la diversión. Vimos cómo Dios desea que apartemos esos momentos apropiados para recrearnos y que ellos contribuyan al desarrollo armonioso de nuestras facultades. Vimos también en cuanto acerca de la diversión, el problema de practicar de hacer ciertos tipos de deportes competitivos que más bien fomentan a desvirtuar nuestro carácter. Y vimos que palabras inspiradas a la mensajera de Dios le fueron presentadas como una especie de idolatría, como los ídolos de las antiguas naciones. Todo esto lo estamos estudiando en el marco de la influencia griega sobre la cultura o sobre la sociedad judía y cómo eso llevó al pueblo de Israel en su momento a rechazar al Mesías. Nos comenta este autor: los judíos comenzaron a preguntarse, se preguntaban si las enseñanzas del judaísmo estaban en realidad correctas. Podían ver que sus creencias antiguas estaban en conflicto con el razonamiento griego. Aún más, los griegos eran tan exitosos. ¿No podría ser la bendición de Dios que ellos fueran tan beneficiosos a la economía judía? Gradualmente reemplazaron la definición divina sobre éxito con ideas griegas. Comenzaron a preguntarse si realmente Dios exigía abnegación. Fueron viendo, mientras la cultura griega se permeaba y se permeaba más dentro de la cultura judía, pues ellos vieron a esta gente tan exitosa, le va tan bien en tantas cosas que hacen. Yo creo que la cosa con Dios pasa más por ese lado. Comenzaron a cuestionar los antiguos senderos por donde habían caminado. Se olvidaron de las sendas antiguas y quisieron introducir elementos innovadores. No conforme a los principios que Dios les había dado, sino conforme a los principios que los griegos habían introducido. Comenzaron a cuestionar muchas cosas de las que habían aprendido a lo largo de la historia y comenzaron a preguntarse si realmente Dios exigía abnegación. Veían esta cultura tan cómoda, artes, veían sus creaciones, su entretenimiento, su modelo educativo, su modelo filosófico, y decían: oye, ellos son tan exitosos, yo creo que son ellos los que en realidad tienen la verdad. Comenzaron a hacer a un lado todo lo que Dios le había dado e introducir cada vez más el pensamiento humano. Un pensamiento que se hizo común para aquellos días fue el siguiente. Ellos establecieron esto como ley entre la educación judía. Un niño de 5 años debe estudiar la Biblia. A los 10 el Mishnah y a los 15 el Gemara. El Mishnah es un libro que hace exégesis de la Torá, de la ley de Dios. El Mishnah es un libro que interpreta humanamente la palabra de Dios, especialmente los segmentos de la ley. Y el Gemara es una interpretación del Mishnah. ¿Me hago entender? Entonces, supuestamente interpretaba solo con ideas humanas, por cierto. Y era mucho más profundo e interpretaba Así que el niño solo estudiaba la Biblia, el Antiguo Testamento, hasta cierta edad, y luego entonces se introducía en los libros que eran más concernientes a él. Que sí, debían tener algo de relación con la Biblia, pero en realidad eran las interpretaciones humanas de las Sagradas Escrituras. Dentro de esas interpretaciones, por lo menos, estaba en cuanto a la observancia del sábado, que solo se podían dar 1200 pasos el sábado. No debían darse más de esos pasos el sábado. Que no se podía hacer esto, que sí se podía hacer aquello, que no se podía hacer esto, que sí se podía hacer aquello, en fin. Y comenzaron a introducirse las ideas filosóficas, tanto en el Mishnah como en el Gemara, de lo que los griegos habían transmitido. Y por eso el conflicto entre fariseos y saduceos también.
quienes creían en la resurrección, quienes no creían en la resurrección, y sin duda fue grande la influencia de los tres grandes padres de la filosofía griega, Sócrates, Aristóteles y Platón. Fueron desplazando las sagradas escrituras para colocar otros libros. En este caso, que debían tener relación con las sagradas escrituras, pero que estaban más basados en el pensamiento y la filosofía humana, más que en el pensamiento y la filosofía divina. ¿Me hago comprender? Aprovecho esto para hablar un poco en cuanto a la importancia de las sagradas escrituras en el modelo educativo. La mensajera de Dios, vamos con esta declaración bíblica, porque en el Salmo 119, versículo 130, leemos así: la exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. Hace entender a los simples. Según la inspiración bíblica, la exposición de la palabra de Dios alumbra y hace entender a los simples. La profeta nos dice al respecto. La Biblia, Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, capítulo 59. La Biblia es del más alto valor porque es la palabra del Dios viviente. ¿Qué es la Biblia? La palabra de un Dios vivo. Y si es la palabra de un Dios vivo, la palabra tiene vida. De todos los libros del mundo, es el que merece más estudio y atención, porque es sabiduría eterna. La Biblia es una historia que nos relata la creación del mundo y nos revela los siglos pasados. Sin ella quedaríamos reducidos a hilvanar meras conjeturas y fábulas acerca de lo que ocurrió en el remoto pasado. Nos revela al Creador de los cielos y de la tierra, así como el universo que Él trajo a la existencia. Y derrama una luz gloriosa sobre el mundo venidero. La Biblia es un campo en el cual están escondidos tesoros celestiales que permanecerán ocultos hasta que por diligente trabajo de minero sean descubiertos y sacados a la luz. La Biblia es un estuche que contiene joyas de inestimable valor que deben ser presentadas en forma tal que se vean con su brillo intrínseco. La Biblia contiene un sistema sencillo y completo de teología y filosofía. Es el libro que nos hace sabios para la salvación. Nos habla del amor de Dios según se revela en el plan de la redención, impartiendo el conocimiento esencial para todos los estudiantes. ¿Cuál conocimiento esencial? El conocimiento de Cristo. Esas son las sagradas escrituras. Judíos comenzaron a desplazar las escrituras para introducir los libros con comentarios de hombres, con pensamiento humano, que desplazaban las sagradas escrituras. Y hoy ojalá tuviéramos por lo menos eso. Hoy nuestro sistema educativo tiene cada día menos de esto, menos de la palabra de Dios y más de autores incrédulos. Y nuestros jóvenes y nuestros niños van al sistema educativo secular y lo que encuentran, lo que se hace ahí es exponerlos al pensamiento de hombres que no tienen el temor de Dios, hombres que no creen en Dios. ¿Qué bueno puede transmitir una persona que no tiene el temor de Dios en su corazón? ¿Qué bueno puede transmitir una persona que ni siquiera cree en Dios? Mismo libro, capítulo siguiente. ¿Qué libro puede compararse con la Biblia? Una comprensión de sus enseñanzas es esencial para todo niño y joven y para los de edad madura, porque es la palabra de Dios, dada para guiar a la familia humana hacia el cielo. La profeta dice, no es solo para los niños de 5 años, no es solo para los jóvenes, es para todos, porque las Escrituras, la sagrada palabra de Dios es para todos. Hay en el mundo de hoy muchos dioses y muchas doctrinas. Sin una comprensión de las Escrituras, es imposible para los jóvenes separar la verdad del error o discernir entre lo sagrado y lo común. Sin la Biblia, sin los absolutos de la Biblia, el relativismo del mundo moderno destruiría nuestra juventud. Sin la claridad, sin la luz que proviene de las Sagradas Escrituras, sin el así dice el Señor, nuestros jóvenes no tienen derrotero fijo.
irán según les muevan los vientos de doctrina en todo tipo, porque tenemos vientos doctrinales de todo tipo de doctrina. Por eso nuestros niños, nuestros jóvenes, todos deben ser formados teniendo las Sagradas Escrituras como base. La palabra de Dios debe destacarse como el libro educador más sublime de nuestro mundo y debe ser tratada con respeto y reverencia. Debe ser colocada en las manos de los niños y jóvenes como el gran libro de lecciones, a fin de que puedan conocer a aquel cuyo conocimiento correcto es vida eterna. Mismo libro, capítulo anterior, capítulo 59. Las Sagradas Escrituras eran el estudio esencial de las escuelas de los profetas. ¿Cuál era el libro de texto de las escuelas de los profetas de antaño? Las Sagradas Escrituras. Y deben ocupar el primer lugar en todo sistema educativo. ¿Qué lugar deben tener las Sagradas Escrituras en todo sistema educativo? El primero. Y les pregunto, ¿podemos enseñar historia con las Escrituras? Sin la Biblia, la historia es vana. ¿Podemos estudiar matemáticas con las Sagradas Escrituras? La Biblia tiene matemáticas. ¿Podemos estudiar filosofía con las Sagradas Escrituras? Podemos estudiar filosofía con las Sagradas Escrituras. ¿Podemos estudiar lengua castellana con las Sagradas Escrituras? ¿Sí? ¿Podemos hacer correcciones ortográficas con las Sagradas Escrituras? Por supuesto que sí. ¿Podemos hacer ejercicios de análisis crítico a través de las Sagradas Escrituras? ¿Podemos practicar lectura y comprensión con las Sagradas Escrituras como base? Por supuesto que sí. Usada como libro de texto de nuestras escuelas, la Biblia hará para la mente y para la moral lo que no pueden hacer los libros de ciencia y filosofía. Como libro destinado a disciplinar y fortalecer el intelecto, ennoblecer, purificar y refinar el carácter, es sin rival. No hay otro libro que se asemeje a las Sagradas Escrituras en lo que concierne a disciplinar y fortalecer el intelecto, ennoblecer, purificar y refinar el carácter. Otras declaraciones que no coloqué, pero que debemos tener muy en cuenta. La mensajera de Dios nos hace ver que el estudio de las Escrituras amplía el intelecto. ¿Saben? Una cosa tenían en común las dos mentes más brillantes de las que se tenga registro en la época moderna. Sir Isaac Newton y Albert Einstein. Sir Isaac Newton y Albert Einstein tenían en común que ambos eran fervientes estudiosos de las Sagradas Escrituras. De hecho, Newton escribió más de Daniel y Apocalipsis que lo que escribió de física y matemática. Todavía hoy se pueden conseguir dos grandes tomos de los comentarios de Newton en cuanto a Daniel y Apocalipsis, muy interesantes, por cierto, con hermosos principios, sin duda un hombre brillante. Escribió más de las Sagradas Escrituras que lo que escribió de matemática y física, y por lo general se hace mención a él en cuanto a las famosas leyes de Newton, ¿recuerdan? Newton fue por sobre todo un gran estudioso de las Escrituras y Albert Einstein era igual. Un gran creyente, defensor del creacionismo, estudioso de las Escrituras, las dos mentes más brillantes de las que tengamos registro. ¿Amplía el estudio de las Escrituras el intelecto? Sin duda que sí. Dios cuida de nosotros como seres inteligentes y nos ha dado su palabra como lámpara a nuestros pies y luz para nuestro sendero. Si comprendiéramos lo sencillo de esa declaración sucinta de la Biblia y lo importante de ella, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando la Iglesia Universal nos quitó las Sagradas Escrituras durante tiempo y la mitad de un tiempo, a ese periodo de la historia, los historiadores le llaman el tiempo de oscuridad, el oscurantismo. Es interesante que le llaman el oscurantismo, porque el mundo estuvo en oscuridad, regido por los extremismos del fanatismo de la Iglesia, del fanatismo religioso de la Iglesia Universal. Pero es curioso, ¿por qué estábamos en oscuridad? Porque no teníamos la luz. ¿Y cuál es la luz? La palabra de Dios.
Hermanos, sin esto usted no puede discernir entre la verdad y el error. Usted camina en oscuridad. Solo con las Sagradas Escrituras usted ve el camino claro, señalado, marcado, que indica cuál es el derrotero a seguir para llegar a las mansiones eternas. Nos dice: sus enseñanzas tienen una influencia vital sobre nuestra prosperidad y en todas las relaciones de la vida. Aún en nuestros asuntos temporales, será un guía más sabio que cualquier otro consejero. Sus instrucciones divinas señalan el único camino que conduce al verdadero éxito. No hay posición social ni fase de la experiencia humana para la cual el estudio de la Biblia no sea una preparación esencial. Sigue diciendo, página 409 del mismo libro: las palabras del hombre, cuando tienen algún valor, son un eco de las palabras de Dios. En la educación de los jóvenes no deben nunca reemplazar a la palabra divina. Las palabras del hombre solo tienen valor cuando ¿qué? Cuando son un eco de la palabra de Dios. Si no, séquese la hierba, marchítese la flor. ¿Me hago entender? Es vano, es baladí, es ruin. La palabra del hombre solo tienen valor cuando son un eco de la palabra de Dios. Las especulaciones filosóficas frías y las investigaciones científicas en las cuales no se reconoce a Dios son un daño positivo. El mal se agrava cuando, como sucede a menudo, se coloca en las manos de los jóvenes libros aceptados como autoridad y como adecuados para su educación, pero de autores abiertamente incrédulos. Hay un peligro, hermanos, en poner en la mano de nuestros hijos libros de autores incrédulos, libros de personas que no creen en Dios, libro de personas que lo han escrito bajo pensamientos no llenos del temor del Todopoderoso. Es un peligro porque lo que ellos transmiten es lo que ellos creen y lo que nuestros hijos reciben es lo que ellos creen. En el año 1844, Charles Darwin, un joven hijo de ministro protestante, se montó en un barco en Gran Bretaña. El barco se llamaba Beagle. Y Charles Darwin tenía 2 libros consigo. Uno, las Sagradas Escrituras. Su padre se lo había dado. 2, un libro de un autor francés llamado Charles Lyell. Lamentablemente Darwin decidió hacer a un lado las Escrituras y estudiar a ese autor francés que había experimentado la Revolución Francesa. Y ustedes saben que lo que se desarrolló en la Revolución Francesa fue ateísmo puro, la bestia que sube del abismo, Apocalipsis 11. Ese libro cambió la vida de aquel hijo de un ministro protestante. Allí comenzó a ser un instrumento en las manos de Satanás. Y 15 años después escribió la primera edición de su frustrado libro El origen de las especies. Y digo frustrado porque mientras más sacaba ediciones, Darwin tenía más frustraciones y así murió con todas esas frustraciones. Pero los hombres lo han tomado como referencia para justificar la idea de que Dios no existe, de que nosotros no venimos por un diseño inteligente, sino que somos la consecuencia de millones de millares de años de evolución. ¿Dónde comenzó todo? El chico leyó un libro que no debía haber leído. Lo que leemos hace eco en lo que pensamos. Lo que escuchamos hace eco en lo que pensamos. Hermanos, el 95% de lo que llega a nuestra mente llega por 2 avenidas. 2 de las 5, visión y audición. Visión y audición. Dios lo sabe, por eso dice, escuchad y ved que yo soy Dios. Satanás también lo sabe, por eso usted lo bombardea constantemente, a nuestros chicos lo bombardean constantemente por la audición y por la visión. El 95% de lo que llega aquí, entra por aquí y por aquí. Se pone a leer autores incrédulos, va a terminar siendo incrédulo.
va a terminar siendo incrédulo. Las especulaciones filosóficas frías y las investigaciones científicas en las cuales no se reconoce a Dios son un daño positivo. Dice, entremezclados con todos los pensamientos presentados por estos hombres, están sus sentimientos venenosos. Estudiar tales libros es como manejar negros carbones. Un alumno no puede guardar su mente sin contaminación si piensa en las doctrinas escépticas. Los autores de esos libros que han sembrado la semilla de la duda e incredulidad por todo el mundo han estado bajo el adiestramiento del gran enemigo de Dios y el hombre. La cabeza reconocida de los principados y potestades es el gobernante de las tinieblas de este mundo. Los autores de esos libros están bajo inspiración, sí, pero no bajo inspiración divina. ¿Bajo inspiración de quién? Hermanos, ¿ustedes creen que Satanás no tiene a los suyos? Si Dios tiene a los suyos, Satanás tiene a los suyos. Dios llama a los suyos para que le canten. Satanás levanta a sus grandes artistas para que le canten a él y para que entretengan al mundo mientras él consume su destrucción. Dios llama a los suyos para que prediquen el evangelio de salvación. Satanás llama a los suyos para que prediquen el evangelio de perdición. Dios inspiró a los suyos para que nos dejaran palabra escrita, inspirada, para que pudiésemos ser educados, moldeados a la luz de las sagradas escrituras. Satanás prepara a los suyos para que contaminen nuestra mente y nos aparten de la palabra de luz que es verdad. ¿Me hago comprender? Hay un serio peligro con exponer a nuestros jóvenes a los autores incrédulos. Sin embargo, la mensajera de Dios dice, no queremos restringir la educación, ni tener en poco la cultura y la disciplina mental. Sí, debo plantear un equilibrio. Eso no significa que solo podemos utilizar la Biblia para educar. No, es el fundamento, es la base, pero podemos utilizar otros textos con contenido científico que ayuden a culturizar y a disciplinar la mente. Pero deben ser de autores cristianos, de autores creyentes, especialmente en lo que concierne a historia, a filosofía, a donde el estudiante tenga que leer algo que le lleve a un razonamiento, que esté relacionado con su desarrollo intelectual, con su desarrollo moral. Hoy los libros de sociales promueven la ideología de género. Hoy los libros sociales promueven la ideología de género. Exponer a nuestros hijos a eso, serio error. Sin embargo, repito, no queremos restringir la educación, ni tener en poco la cultura y la disciplina mental. Dios quiere que seamos estudiantes mientras permanezcamos en el mundo. Debemos aprovechar toda oportunidad de adquirir cultura. Como hemos dicho con anterioridad, nuestros hijos tienen que conocer dónde viven, cuál es el país en el que viven, cuál es su capital, sus distintos departamentos, cuál es el continente en el que se encuentran, el planeta, los países, sus capitales, en fin, los puntos cardinales. Debe conocer la geografía, debe conocer la matemática, debe conocer la física. Claro, todo siempre en un marco muy, pero muy práctico. ¿Va a enseñar matemática? Que lo haga en lo práctico, que lo ejercite en lo práctico, que vea la conexión de ese concepto, de esa idea con su vida práctica. No sé si a ustedes les pasa, y es uno de los grandes errores, no sé si les pasó, a mí me pasó, de la educación secular. Me llenaron la cabeza de tantas cosas que nunca entendí cómo podía aplicarla a mi vida. ¿Me hago entender? No sé si les pasó a ustedes, quienes estuvieron de una u otra manera conectada con ese modelo educativo. Me llenaron la mente con tantas cosas que jamás vi cómo podía relacionarlas con mi vida. Y como nunca lo relacioné con mi experiencia, pues yo hoy no recuerdo la gran mayoría de esas cosas que aprendí. Solo recuerdo lo que yo pude incorporar en mi experiencia, en mi vida práctica. Y eso los maestros tienen que tenerlo en cuenta a la hora de educar. Todo lo que nuestros niños y nuestros jóvenes aprendan
tienen que verlo en el terreno práctico. Allí fijarán el conocimiento y le darán valor a lo que están aprendiendo. Sigue diciendo, las facultades necesitan fortalecerse por el ejercicio. La mente ha de ser adiestrada y debe expandirse mediante el estudio asiduo. Pero todo esto puede hacerse mientras el corazón es presa fácil del engaño. La sabiduría de lo alto debe ser comunicada al alma. La entrada de la palabra de Dios es lo que da luz. Aunque hay que estimular el estudio asiduo, la disciplina mental, la adquisición de cultura, sin embargo, eso no se puede hacer aislado de la palabra de Dios. Porque si no, nuestra educación terminará dando resultados como le da la educación secular. Monstruos, gente con mucho conocimiento, pero sin valor moral. Ese es el resultado común, general, de la educación secular. Monstruos. ¿Quién, por ejemplo, se lo ilustro de esa manera? El tráfico que más mueve dinero en el mundo hoy es el tráfico de órganos. Para que el tráfico de órganos pueda realizarse, se necesita la intervención de varios monstruos. Gente con conocimiento en cuanto a cómo practicar el corte, la disección, dónde se corta el órgano y cómo se conserva para finalmente ser llevado a la persona que pagó en el mercado negro muchísimos dólares para que ese órgano se lo pusieran a él. ¿Lo pueden ver? ¿Qué es la corrupción hoy? Una muestra más de los monstruos del sistema educativo. Gente con conocimiento, sabe esconder números, sabe esconder cifras, sabe poner leyes para camuflajear robos. Gente con conocimiento sin valor moral. Ese es el resultado de la educación de este mundo. El resultado de la educación de Dios no puede ser eso. Es gente, sí, con un gran desarrollo intelectual, 10 veces mejores, como lo estudiamos en la experiencia de Daniel, pero con una base moral muy sólida. Íntegros, fieles como la brújula al polo. ¿Me hago entender? Sigue diciendo. Consejos para maestros, padres y alumnos, página 411. Sin embargo, el estudio de las ciencias no debe descuidarse. Con este propósito deben emplearse libros que estén en armonía con la Biblia. ¿Qué libros hay que utilizar? Libros que estén en armonía con la Biblia, porque ella es la norma. ¿Podemos utilizar libros que promuevan el evolucionismo? ¿La ideología de género? No, porque no están en armonía con las Escrituras. Nos dice, las obras de este carácter deben ocupar el lugar de muchas de las que están ahora en las manos de los estudiantes. Dios es el autor de la ciencia. La investigación científica abre ante la mente vastos campos de pensamiento e información, capacitándonos para ver a Dios en sus obras creadas. La ignorancia puede intentar apoyar al escepticismo apelando a la ciencia, pero en vez de sostenerlo, la verdadera ciencia revela con nuevas evidencias la sabiduría y el poder de Dios. ¿Toda verdad científica le pertenece? A Dios. No debemos satanizar la ciencia. Antes, de toda verdad científica debemos apoderarnos para dar evidencia de la existencia de un Dios poderoso, rico en sabiduría. ¿Me hago entender con todos estos puntos que estoy expresando? Hermanos, las Escrituras no tienen rival en cuanto a la educación. Tiene que ser nuestra base. Eso no descarta la ciencia, porque la Biblia tiene una profunda relación con la ciencia. Eso no descarta el conocimiento de las leyes, de la geografía, de la historia, en fin, pero todo debe hacerse teniendo las Escrituras y el conocimiento de Dios como base. Si no, repito, solo formaremos monstruos. Por eso es que Proverbios 2 fue nuestra lectura bíblica y vamos concluyendo. Versículos 1 al 5 nos dicen, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares
y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. A todos nosotros se nos extiende esa invitación. Todos, independientemente de nuestra edad, deberíamos estar hoy cavando en la palabra de verdad. Repito, cavando, escudriñando y experimentando la ciencia y la verdadera educación a través de la palabra de un Dios vivo. Me encanta lo que hizo Pablo en Hebreos 4. Porque el apóstol Pablo, en Hebreos 4, versículo 12, hablando de la palabra de Dios, la conectó con su lugar en cuanto a la educación. El apóstol Pablo dijo, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Es viva porque viene de un Dios vivo y eficaz porque es de un Dios eficaz. Y más cortante que toda espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir, ¿qué? El alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Y luego menciona el tuétano y las coyunturas, para finalmente decir, y los pensamientos y los pensamientos del corazón. Es interesante lo hecho por el apóstol Pablo, porque si se dan cuenta, Pablo está diciendo que la palabra de Dios es el instrumento por excelencia para tocar el espíritu, el alma y el espíritu, para desarrollar las facultades espirituales, pero también es el instrumento más eficaz para transformar las facultades físicas, los tuétanos y las coyunturas, pero también es el pensamiento más eficaz para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el instrumento más eficaz para transformar nuestras facultades intelectuales. Lo que Pablo está diciendo es, ¿quieren verdadera educación? Vayan a la palabra que toca el cuerpo, que toca la mente y que toca el alma. Y la toca no para dejarla igual, la toca para transformarla. Los judíos perdieron de vista esto. Por perderlo, quedaron expuestos a los engaños de Satanás. ¿Cuál fue el resultado? Sencillo. Deseado de todas las gentes, página 21. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas, en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley, y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia, juntamente con las artes y las ciencias. Pero esos medios se corrompieron. ¿Por qué se corrompieron? Porque entraron en contacto con una cultura que los culturizó. A nosotros este mundo nos está culturizando y llevándonos a lo mismo que al pueblo judío. Durante el cautiverio muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar lo futuro. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. ¿Qué trajo eso como consecuencia? La declaración de Juan 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermano, aunque usted no lo crea, estas cosas sencillas de las que hemos hablado lo prepararán a usted o para recibir a Jesús o para rechazar a Jesús. Última cita. Deseado de todas las gentes, página 267. Los judíos esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha, ¿por qué? Por una falsa educación, y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. El esfuerzo de Cristo, el esfuerzo más ferviente de Jesús fue deshacer la obra de la falsa educación, para que sus discípulos y todos aquellos que creyeran en su nombre caminaran por la senda de la verdadera educación. Senda por la cual solo es posible caminar cuando tenemos como base y luz la palabra
del Dios de verdad. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.